El bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. Un texto constitucional que es el resultado de una evolución muy importante en el pensamiento, en la política y sin duda en el derecho. Una evolución que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde el mundo hispánico se va a ver influenciado por las ideas derivadas del pensamiento ilustrado francés. La Ilustración que exigirá jalar las riendas en términos de la administración, en términos de la política, la forma de hacer las cosas, de gobernar y sin duda de pensar. El derecho sufrirá también cambios importantes. El antiguo derecho común, el antiguo ius commune, cambiará. Ahora la forma de expresión del derecho será más hacia un derecho legislado. La ley como la principal fuente del derecho, que sin duda le interesa al poder. La monarquía absoluta llevará también a la absolutización en las expresiones del derecho. En este sentido, el antiguo derecho de juristas iniciará un proceso de cambio hacia un derecho legislado. Precisamente la Constitución será una de las expresiones de esta nueva idea de pensar en esta nueva forma de expresar al derecho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que se llega a la Constitución de Cádiz? Antiguamente, en Castilla, se convocaban las cortes por estamentos, nobleza, clero y estado llano, los tres estamentos conocidos pues del mundo medieval, en donde se votaba precisamente de manera estamental. Esas cortes, que habían servido de contrapeso al monarca durante siglos, habían dejado ya de convocarse en la segunda mitad del siglo XVIII. No se veía necesaria la intervención de este órgano o esta suerte de contrapeso respecto del poder real. ¿Qué sucede en el siglo XIX? La actividad expansiva, sin duda, de Napoleón terminará llegando a España. Napoleón había tenido una serie de reuniones con el rey Carlos IV y con su hijo, el futuro Fernando VII. Reuniones en donde solicitaba el permiso para que las tropas francesas atravesasen territorio español para poder invadir Portugal y de ahí lanzar una invasión a Inglaterra. En ese sentido, después de reticencias importantes respecto a la entrada de las tropas francesas en España, Carlos IV se va a ver presionado para abdicar en 1808 a favor de su hijo Fernando VII, después de un intento de golpe de Estado en 1807, que finalmente llevará a la llegada al trono de Fernando VII. Una estancia en el trono fugaz, pues Napoleón interviene y derroca, obliga a abdicar a Fernando VII y coloca a su hermano José Bonaparte al frente de los destinos de Iberoamérica. José Bonaparte publicará la Constitución de Bayona precisamente en ese año de 1808, una constitución evidentemente sin vigencia, sin legitimidad, pues es resultado de un monarca impuesto. Y va a ser justamente el pueblo español el que se encargue de llevar a cabo el levantamiento en contra de la presencia de las tropas francesas en Madrid. El 2 de mayo se va a dar un levantamiento popular que iniciará, digamos, el movimiento de independencia de Hispanoamérica frente a las tropas napoleónicas. Esto va a tener un impacto importantísimo en las Indias, esto va a tener un impacto importantísimo en las provincias y en los reinos americanos, no colonias, y eso hay que tenerlo muy claro, pues hay una diferencia en términos de dignidad y en términos jurídicos muy importante. En este sentido, el levantamiento popular en la península ibérica iniciará una serie de movimientos a través de juntas provinciales que organizan el movimiento, que organizan la lucha en contra de las tropas napoleónicas, y en donde ya Benito Pérez Galdós, en los episodios nacionales, nos retrata muchas de esas batallas y de esos enfrentamientos. Pensemos, por ejemplo, en la toma de Zaragoza, que va a ser una batalla terrible que terminará con una cantidad de muertos bastante notable. La lucha en España va a tener un reflejo en América. Mientras en los reinos americanos estamos viendo qué es lo que está sucediendo en España, se empiezan a organizar también aquí juntas de discusión, tertulias, para ver qué es lo que se va a hacer ante la invasión napoleónica en España. Precisamente será en 1808, en donde dos miembros del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México
se van a encargar de plantearle al virrey la posibilidad de la independencia. Una independencia respecto de la corona española, en donde el reino de la Nueva España se independice, pero mantenga sin duda las relaciones jurídicas y las relaciones políticas con España. Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate serán los que hagan este planteamiento. Ante la enajenación de la soberanía española, dada la prisión de los reyes, primero Carlos IV y después su hijo Fernando VII, había que dar ese paso, basados justamente en las 7 partidas. El movimiento de 1808, que será nuestro primer movimiento insurgente, no tiene éxito. Y vamos a esperar hasta 1810, sigue estando todavía ocupada por las tropas napoleónicas España, se sigue luchando la independencia en España, para que en México entonces surja un nuevo levantamiento, que será justamente el levantamiento de Hidalgo, el movimiento insurgente de Hidalgo. Mientras tanto, en España las juntas organizadas deciden convocar a la celebración de unas cortes. Rescatan aquella antigua institución castellana, antiguamente integrada por estamentos. Se hace una primera convocatoria a cortes estamental, que después se sustituye por una nueva, en donde ya no son los estamentos los convocados, sino que se convoca a diputados por provincias. Son diputados que, si bien pueden pertenecer a alguno de los estamentos mencionados, ya no lo representan como tales, sino que tienen representación de corte territorial. Y es precisamente en esa convocatoria y en esa participación de diputados individuales donde está el nacimiento de nuestros actuales poderes legislativos, donde está el nacimiento de nuestros actuales congresos o parlamentos. Durante la celebración de estas cortes en Cádiz se llama a la presencia de diputados americanos. Hay una importantísima presencia de diputados mexicanos, de diputados pues de la Nueva España, donde las provincias van a estar representadas. Es un largo del trayecto que hay que recorrer para llegar a Cádiz. Hay que recordar pues que un viaje tomaba cerca de 3 meses, había que reunir los recursos, etcétera. Entonces, en Cádiz se empieza a echar mano de los indianos pues, que estaban habitando en Cádiz o que representaban los intereses americanos, para integrarlos como diputados sustitutos a esas cortes. La reunión de las cortes llevará a trabajar en un texto constitucional. Un texto constitucional en donde se van a plantear una serie de cambios muy importantes. Se va a hablar de intolerancia religiosa, se va a hablar de una división de poderes, las cortes y el rey, el poder legislativo, un poder judicial y desde luego una estructura, digamos, de gobierno ejecutivo. Es una constitución que plantea principios liberales, claramente. Es una constitución que es el reflejo precisamente del pensamiento ilustrado liberal contenido en las peticiones y manifestaciones de esos diputados. Diputados que pertenecían fundamentalmente a la clase media ilustrada del mundo hispánico. Es una constitución en donde los diputados representantes de los reinos americanos, desde luego los diputados representantes de la Nueva España y de los otros reinos y provincias que ahora conforman México, van a plantear la necesidad de una reorganización en la relación política y en la relación jurídica con la corona española. En el fondo está la idea de crear una suerte de Commonwealth inglesa, pero de reinos hispánicos. Reinos en donde se reconociera la absoluta igualdad y la absoluta dignidad de los reinos americanos. Sin duda la Constitución de Cádiz no pudo reflejar totalmente el pensamiento de los diputados americanos, ni reflejar totalmente las peticiones de los diputados americanos. Sí, muchas de ellas, mas no todas. Hay que tener presente que la Constitución de Cádiz se promulga el 19 de marzo de 1812 y va a estar vigente solamente durante los 2 primeros años, el llamado Bienio Liberal, de 1812 a 1814. Cuando finalmente se expulsa a las tropas napoleónicas de España, regresa al poder Fernando VII y regresa a restablecer el absolutismo. Un absolutismo que implicará el retirar de su vigencia la Constitución de Cádiz, no solamente en España, sino en todos los reinos americanos, y que en el caso de México
que nosotros hicimos precisamente la primera edición americana en 1812 de esa Constitución, pues dejase de estar vigente y se restablecieran las antiguas instituciones de la monarquía absoluta. De 1812 a 1814 vamos a tener un periodo en donde vuelve todo al estado en el que se encontraba. Ya para ese entonces el primer movimiento insurgente estaba absolutamente dominado y había sido ya superado. Va a ser justo en 1820 cuando un levantamiento del coronel Riego llevará a obligar a Fernando VII a jurar la Constitución en España y restablecerla en 1821. El restablecimiento de la Constitución que se inicia en 20 y que para el caso de México va a tener un resultado muy importante en 1821, traerá como consecuencia el dar marcha atrás nuevamente a las instituciones de la monarquía absoluta y a la reinstalación de las instituciones constitucionales. México será una edición de esa Constitución en 1820 y nos vamos a dar cuenta los mexicanos que es momento ya de plantear la independencia con resultados posibles. Es ahí cuando surge el Plan de Iguala con Agustín de Iturbide y se consuma finalmente la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Consumación de la independencia que no habría de significar el olvido de la Constitución de Cádiz, todo lo contrario. La primera constitución del México independiente será justamente la PEPA, será justamente la Constitución de Cádiz de 1812, en ese transcurrir del primer imperio mexicano a la primera República Mexicana y nuestro texto constitucional federal de 1824. Muchas gracias.